Sofía, Daniela. Alas. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos de regreso en la clase de manejo y distribución del agua de la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana en el campus Ciudad de México. Regresando del descanso de la clase del 19 de octubre de 2021. Ya habíamos dicho, célebre fecha, entre muchas razones, la más importante, el cumpleaños de Rebeca, que nos ayuda siempre a presentar en la pantalla lo que yo estoy dibujando en los planos, cosa que ayuda a todos los del salón. Bueno, pues dicho esto, les dejo ver unos minutos más. Creo que ven ahí la pantalla completa. Me gustaría que me dijeran si se ve la pantalla completa, todas las columnas, desde tramo hasta pulgadas. Pueden ver en la pantalla todo el proyecto. Se los dejo unos segundos más para que tengan cómo quedó el cálculo, cómo quedó la tabla. Y ya que lo tuvieron unos segundos, entonces les presento los planos para que también sepan o tengan en video cómo se resolvió esta instalación, y que ya pasemos a lo que al siguiente tema. Entonces, unos segundos más que tengan en la pantalla cuál fue la solución final del proyecto, nuestro primer proyecto de agua hidráulico, tanto agua fría como agua caliente. Y les dejo de tarea para la próxima clase, la misma que les había dejado para esta. Leer el capítulo de mi tesis de instalación sanitaria y ver los videos del canal de YouTube de instalación sanitaria, para que la próxima clase lleguemos bien filosos, a resolver la primera instalación sanitaria. Traigan, por favor, los planos que hemos usado. Quienes todavía tengan suficiente orden y claridad en esos planos podrán dibujar sobre los mismos. Yo creo que nosotros aquí en el pizarrón trabajaremos sobre los mismos. Pero si no, ya tenemos otro juego, gracias a Esther. Cada quien tiene otro juego para que valoren si trabajan en los mismos planos o trabajan en los nuevos. A partir de este momento ya no le vamos a estar encargando a Esther que nos traiga planos cada vez. Ahorita cada uno de ustedes tiene un juego de planos nuevo y les recomiendo que a ese juego le saquen 1 o 2 copias para que tengan, si deciden usar ese en sanitaria, y luego tengan una copia adicional para gas. Ya no vamos a estar pidiendo a Esther que cada clase nos traiga planos, ella ya nos ayudó suficiente. Ahora nos toca a cada uno de nosotros sacar nuestras copias para los planos en los que queramos trabajar. Quien no quiera y tenga suficiente orden para trabajar en los que ya tiene, tampoco hay problema, ¿sale? Gracias, Esther, por la ayuda. Repito, tarea, leer el capítulo de instalación sanitaria de mi tesis y ver los videos de resolución de instalación sanitaria en el canal de YouTube, para que lleguemos muy bien preparados la próxima clase a resolver la instalación sanitaria de este proyecto en el que hemos trabajado. La clase que entra, les preguntaré quién querrá ser la jefa o jefe de proyecto, así como hoy fue Vicky, no quiero hablar en singular, así como hoy fueron Vicky y Sofía. La clase que entra preguntaré quién quiere ser el jefe de proyecto, el jefe de cálculo y diseño, y si nadie quiere, pues ya lo designo.
Ya se ofrecen, ya tenemos candidatos, se ofrecen Natalie y Dani. Muy bien, muy bien. Ya tenemos candidatos. ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere ser jefe de proyecto en la próxima clase? ¿No? Jero, bueno, entonces Jero les va a ayudar. Jero les va a ayudar a Natalie, a Daniela y ya Ale. Entonces, eso lo haremos la próxima clase. Por lo pronto, ¿alguien tiene alguna duda, algo que quiera aclarar o decir? Bueno, nadie, todos están absolutamente actualizados en el conocimiento, todos lo tienen bien aprendido, el conocimiento de instalación hidráulica. Entonces, es momento de empezar a hablar en estos 35 minutos que nos quedan, es momento de empezar a hablar de gas. Vamos a hablar de esa instalación de la que hasta ahorita solo hemos dicho su nombre, pero no hemos profundizado en ella absolutamente nada. Y para eso les pido, Jero, ¿me puedes prender el cañón, por favor? Para proyectar aquí en el cañón lo que vamos a ver, más, y además poder en sus casas, o enseñarles a los que están en sus casas, lo que estamos viendo aquí en el salón. Entonces, pueden ver ahí, estamos, a ver, los que están en sus casas. Los que están en sus casas, a partir de ahorita, los que están en sus casas ya pueden ver lo mismo que estamos viendo aquí en la pantalla. Y entonces, arranco. Prendan sus cámaras, por favor, los que están en sus casas, los quiero ver. Gas LP. El gas LP es una fuente de energía, principalmente calorífica, que usamos en muchos aparatos de nuestras casas. Se nos ocurre pensar en primer lugar en la estufa, en segundo lugar en el calentador, y me gustaría hacerles la primera pregunta, Rebeca. ¿Qué hablamos constantemente de gas LP? Dice Vicky, ya lo leyeron ahí. Bien, licuado de petróleo. Es decir, es un gas derivado del petróleo que se compone principalmente de propano y butano. Se produce en estado de vapor, pero a muy baja presión, muy baja presión se vuelve líquido. Entonces, en nuestros tanques, el gas está en estado líquido. Y cuando nosotros abrimos la llave o del tanque o de cualquier ya estamos.
Entonces, les decía que el gas está a muy baja presión, a muy baja presión, se hace gas. Entonces, basta tantitita presión para que sea líquido. Y entonces, dentro del tanque lo tenemos en estado líquido y al abrir una llave, se vaporiza. Bueno. Lo común es que hay dos presentaciones principales del gas LP. Una es el cilindro portátil, el tanquecito chiquito, ese que vemos que algunos camiones reparten en la calle y que el cilindrero los lleva, los lleva o en el hombro o rodando. Y no sé si les ha tocado verlos, pero cuando bajan, hay veces que los van rodando en la banqueta o en la calle, cada uno con una mano, con una destreza, los mueven de verdad, de una destreza de cirquero. Vale la pena verlos. Y la otra es la presentación o la manera de usarlo en gas estacionario. La diferencia, les digo, es que en los cilindros portátiles, en los tanques portátiles, lo que se hace es que llega el gasero, nos entrega un tanque lleno, nosotros nos lo quedamos, lo usamos, y una vez que se nos acaba, le devolvemos el envase vacío, el tanque vacío, y nos devuelve uno lleno, y le pagamos el gas. En el gas estacionario hay un gas fijo, hay un tanque fijo en las casas, y llegan y lo rellenan las pipas. Ahí va. Pregunta aquí, una pregunta interesante. De Caro. Caro pregunta, ¿cuál es el gas que no huele? Es que no huelen. Entonces, este dato es importante. Ninguno de los gases que consumimos en las casas, ni el gas natural, ni el gas LP, tienen olor. Se les añade el olor y se les pone una sustancia que se llama mercaptano. Pregunta Caro que si hay uno que si tienes una fuga no lo detectas. No, que yo sepa. Voy a preguntar, Caro dice que según ella hay alguno que no se detecta con el olor. Yo no lo conozco, no sé cuál sea. Los dos que yo conozco, que son gas natural y gas LP, tienen olor añadido. Y es un olor bastante notorio para que no haya dudas. Pero bueno, vemos que el gas LP, lo que ya dijimos, se produce en estado de vapor, no tiene olor de color, no es tóxico, pero no conviene respirarlo. Qué frase más rara, ¿no? No es tóxico, pero no conviene respirarlo porque mata. Pues entonces sí es tóxico, ¿no? Es súper tóxico. Ha habido los envenenamientos por gas, dicen que son espantosos. Es inflamable, es bastante seguro, fácil de manejar, claro. ¿Cuándo han visto ustedes? Vean cómo, o sea, es un gas tan seguro, de tan fácil control, que vean ustedes los carritos de hot dogs, de hamburguesas en las calles, que tienen su tanquecito de gas en las peores condiciones, y nunca han oído que un carrito de hot dogs explote, ¿no? Entonces bueno, pues ese es un indicador de que el tanque es de que el gas es bastante seguro. Siempre y cuando no excedamos los niveles de responsabilidad. Cuando está quemado, cuando se quema bien, no deja residuos. Es decir, cuando totalmente, cuando la combustión está bien lograda, no deja residuos. Cuando nosotros empezamos a ver que el calentador de gas dejó esa manchita negra arriba, dejó esa se llama tizne, hollín, o esa sombra, quiere decir que no estamos logrando una buena combustión, o que hay que aumentar la flama, o que hay que disminuirla, etcétera, pero que la combustión no se está logrando bien. ¿Vale? Y lo más importante, o algo súper importante, el gas LP, pongan atención en esto, el gas LP es más pesado que el aire. Esa es una característica que lo distingue drásticamente del gas natural. El gas LP es más pesado que el aire. ¿Y qué implicación tiene esto? ¿Qué implicación tiene que el gas LP sea más pesado que el aire?
Que pues, lleva el aire para arriba, o sea, el oxígeno. Que cuando, bien Pablo, que cuando hay una fuga de gas, el gas se concentra en las partes bajas, no se disipa, no se va, entonces se vuelve una bomba de tiempo, o porque te vas a envenenar, o porque tienes ahí la mazota de gas y cualquier chispa lo va a hacer que explote. Entonces es lo único malo del gas LP, que es más pesado que el aire. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué se escapa? Ahora, bueno, pues porque abriste la llave y no la cerraste, porque se apagó el piloto, porque se apagó el calentador, porque una manguera se ponchó, ¿no? Porque dejaron abierta la estufa, porque una manguera se ponchó, se machucó y no te diste cuenta, porque una conexión se hizo vieja y empezó a fugar, o sea, porque tembló y se partió tantito o porque tuvo un asentamiento en la casa y se partió tantito una soldadura, un tubo, o sea, es... Y a ver, yo tengo uno, a ver si la próxima clase se los traigo. Hay detectores de gas, conviene tener uno a la mano. Lástima que no lo traje hoy, pero lo puedo traer la próxima clase para enseñárselos. Y son muy prácticos. Es un aparatito bastante barato que te ayuda a detectar fugas rapidísimo. Y salvan vidas. Ahora, tenemos un esquema general de un tanque estacionario. Vemos que tiene un lugar que se llama válvula, un punto que se llama válvula de llenado, una válvula de alivio, que es una válvula que libera presión en caso de que se acumule mucha presión por calor allá adentro, que el gas, en vez de reventar el tanque, tenga una salida. Entonces, por ahí disipa la presión. Es algo muy similar a las válvulas eliminadoras de presión de las que vamos a hablar de los calentadores en los temas selectos que está llevando Cris Carral. Tenemos un medidor que nos dice, es como el medidor de la gasolina del coche o el medidor de cualquier otra cosa, que nos dice cuánto tenemos de presión, perdón, cuánto tenemos de contenido. Y tenemos también una salida del tanque para llegar al punto de consumo. Me estoy dando cuenta que no estaba presentando ¿Quiénes están viendo la computadora? ¿Se veía la pantalla completa? Sí, sí se ve. ¿Sí? ¿Sí se ve? Ah, claro, la estoy presentando así. Bueno, perfecto. Entonces, de todas maneras, creo que ya está el texto completo, se ve, y acá abajo también, ¿no? Sí, también. Muy bien. Entonces, creo que ahí está mejor aún. Ahí estamos, yo creo que más que bien. Ahora, este es el esquema general de un tanque de gas. Y los tanques de gas hay que considerar dónde los vamos a tener. Siempre en exteriores, siempre el tanque de gas lo debemos de tener en exteriores. Debemos de considerar que pesa entre el gas y la carga de gas, a lo mejor podemos tener unos 300, 400 kilos. Esto es para que no lo pongamos en una techumbre ligera, no lo pongamos, sino que consideremos que esté en un lugar de cierta capacidad de carga. Y siempre, después de instalar un tanque de gas y antes de llenarlo, hay que contratar a un verificador. Se llaman unidades verificadoras, que lo que hacen es revisar que el tanque no tiene fugas y que la línea está bien de todo a todo. Bueno, entonces vamos a hablar del gas natural. El gas natural es el gas que llegó o tiene poco tiempo de distribución en México, y el tiempo de distribución que tiene en México ha ganado mucha clientela. ¿Qué ventajas tiene y qué desventajas tiene? Bueno, la principal ventaja del gas natural es que se alimenta o se suministra directamente a las casas sin necesidad de un tanque de almacenamiento, ni portátil ni estacionario.
Es decir, se alimenta directamente a las casas y de las casas se distribuye directamente a los muebles. Esto lo hace muy cómodo porque no tienes que estar esperando al camión del gas cada vez que se te acaba, cada vez que se te va a acabar o cada vez que lo tienes programado con ellos. Y tú lo único que haces es abrir la llave del mueble en cuestión, la estufa, el calentador, lo que sea, y dispones de gas, lo tienes ahí a la mano. Ellos llevan un control de cuánto has consumido y te mandan la factura, te hacen el cobro. Hasta ahí todo muy bien. Otra gran ventaja que tiene el gas natural es que es más ligero que el aire. Y conste que lo digo otra vez para resaltar la importancia. Es un gas más ligero que el aire. Y eso lo hace muy seguro, porque cuando hay una fuga, en vez de quedarse concentrado, se disipa. Y al disiparse no se hacen bombas de tiempo, no hay tan alto riesgo de envenenamiento. ¿Cuál es más común? ¿Mande? ¿Cuál es más común? Pregunta Natalie que cuál es más común. Es más común el gas LP. Sobre todo en México, que el gas LP fue un monopolio que duró décadas y décadas, y pues estaban bloqueando la entrada del gas natural. Vean ahora los escandalitos que hay en estos días por el gas, que sube el precio, baja, pues no son más que patadas de ahogado, son las últimas patadas que están dando los gaseros para que no les quiten ese control, porque era un monopolio, y ustedes saben que todo monopolio significa poder, y significa poner las condiciones. Cuando en México solo había una televisora, pues esa televisora cobraba lo que quería por los anuncios, te daba lo que quería, ponía la programación que se le daba la gana, y o veías eso o no veías nada. En el momento en que empieza a haber competencia, claro que otros proveedores del servicio o del bien te pueden dar diferentes opciones de contenidos, diferentes opciones de precios, diferentes opciones de todo, y empieza la competencia que hace que todo mejore. Sí, porque o sea, con esta nueva red ya no se necesita de gente que reparta, ¿no? O sea, se vuelve innecesario ya. Además, o sea, el impacto sería menor, pero deja sin empleo a cierta gente. Entonces, los gaseros de LP, mientras el control del gas, de todo el gas en México, está en 3 o 4 familias, y esas 4 familias durante décadas pusieron el precio, pusieron las condiciones, hacían lo que querían, y no teníamos más que aguantarnos, porque o era con ellos o era con ellos. La otra opción era quemar leña, ¿no? O bañarte con agua fría. Entonces, no tenías alternativas. Ahora que ya se abrieron, después de décadas, se abrieron las puertas al LP, al gas natural, ya lo dije, empieza a haber competencias. ¿Sabes qué? Si no me das un buen servicio, pues me voy con el otro. Y si me fui con el otro, el que se quedó solo, se va a preocupar y va a mejorar su servicio, y eso genera bien para todos, ¿no? Pero ¿el rendimiento uno es mejor o la misma calidad? ¿El qué? Pregunta Pablo, si él... Sí, o sea, si alguno tiene mejor rendimiento... el rendimiento. Entonces, pregunta Pablo que si el rendimiento es mejor de uno que de otro. Y le contesto que sí. Nada más, insisto en este punto. Lo que está pasando ahorita con el gas y que sube el precio y que las gaseras hacen sus paros, ven que ha habido paros de gas de las gaseras últimamente y todo, no son más que sus últimos zarpazos, ¿no? Sus últimos zarpazos para tratar de mantener el control de un producto que les daba unos beneficios gigantescos, y que ahora que está mejor distribuido, que se pretende distribuir mejor, pues ya no les gustó que les quitaran el pastel era de ellos solitos, y ahora ya está partido en rebanadas, ¿no? Ahora, contesto lo que pregunta Pablo, ¿alguno es mejor? Sí. En poder calorífico, nos dicen mucho que el gas natural es más barato, y es verdad, el gas natural es más barato. En cuanto a unidad consumida, sí, el gas natural es más barato, pero tiene menos poder calorífico. Lo que quiere decir que para lograr el mismo resultado térmico, para lograr el mismo nivel de calentamiento de cualquier cosa, de comida, de agua, de lo que sea, tengo que usar más gas natural. Entonces, en términos de dinero, acaba siendo lo mismo. Uno es más caro, pero gastas menos, y otro es más barato, pero gastas más.
Por la seguridad, ¿no? La seguridad es una diferencia importante. Ahora, Perdón. el gas natural es más seguro. No, ¿cuál dijiste que es más barato? El natural. El gas natural es más barato. El gas natural también es más seguro. Es más barato por unidad. O sea, pero si es más barato y más seguro, porque es más común el otro. No, es que lo que decíamos, que es más barato por unidad consumida. Lo que pasa es que como tiene menos poder calorífico, consumes más. Entonces, en precio acaba siendo lo mismo, pero la diferencia importante es la que decía Humberto, seguridad. Gas natural sí es más seguro. ¿Por qué? Porque pesa menos que el aire y al pesar menos que el aire no se acumula y no genera bombas de tiempo. Hasta ahí, todo claro y todos contentos. El problema del gas natural, porque también tiene sus contradicciones o sus dificultades, ¿cuáles son? Una, que no todos los accesorios, los accesorios para instalaciones de gas natural, de gas LP, los consigues en todos lados, hasta en el Oxxo, ¿no? O sea, es una exageración, pero quiero decir que consigues accesorios de gas para gas LP en todos lados. Para el gas natural no. Vamos a ver un poquito más adelante, hablaremos de los reguladores y de esas piezas. Los reguladores para el gas natural no los venden en cualquier lado, les dicen chinches y no se venden en cualquier lado. Pero vamos a ver. ¿Mande? ¿Por qué cambian los accesorios? Porque pues son gases que preguntan por qué cambian los accesorios, porque son gases de distintas densidades, de productores diferentes. Unos se usan más con manguera, por ejemplo, el gas natural se alimenta más con manguera de hule, el gas LP con tubo, en fin, tienen equipos diferentes, ¿no? Y esa es la otra desventaja. Aquí nos dice, complementa lo que estoy diciendo Rodrigo Cermeño, y dice, una limitación seria del gas LP es que el gas LP no llega a toda la ciudad, o a todo el país. ¿El gas LP o el gas natural? Perdón, lo dije mal, el gas natural. El gas natural no tiene red de distribución en toda la ciudad. Entonces, hay lugares donde aunque quieras gas natural, no puedes tener gas natural, porque ahí no lo distribuyen. Entonces, sí es mucho más amplia la cobertura que tiene el gas LP. ¿No se podría hacer lo mismo que en los lugares que no haya, por ejemplo, el agua? Que pides como una toma de agua en algún lugar. Piden, pues... Que pidas como una toma de gas. Dice Alegra que si no se podía hacer lo mismo que se hace en los lugares donde no llega agua, que se piden tomas de agua. Bueno, pues sí, pero hay que hacer toda una infraestructura que hasta ahorita no se ha hecho. Seguramente habrá momentos o se seguirá creciendo en la red de distribución de gas natural, pero hasta ahorita no se ha hecho. Acuérdense que las empresas que lo están distribuyendo son privadas, son concesiones, y pues van poco a poco avanzando en la cobertura, ¿no? Bueno, ¿cómo se llena un tanque de gas? Un tanque de gas se puede llenar así, es decir, que se alimenta directamente el tanque por aquí. ¿Y cómo lo encontramos? Resulta que el tanque tiene esta posición, ¿ya vieron? Y el tanque, dentro del tanque, el gas está en estado líquido. Y cuando nosotros abrimos la llave, ¿qué sucede? Que se baja la presión adentro porque está todo el gas ahí adentro caliente, ¿no? Tú abres una llave y le estás dando, se libera. Baja la presión y al liberarse la presión se vaporiza. Ese es el efecto. Cuando vuelves a cerrar la llave se vuelve a condensar. Sí, ese es el efecto que nosotros usamos para aprovechar el gas. El efecto se llama vaporización. La vaporización es lo que nosotros usamos para poder aprovechar el gas. Tenemos aquí un concepto súper importante, el regulador. Y lo verán cuando leamos dentro de 2 clases el capítulo de instalación de gas en mi tesis. Pero por lo pronto les adelanto esto. El gas está dentro del tanque a altísima presión. El gas está a una altísima presión, es decir, todas las moléculas de gas se están moviendo aleatoriamente, desordenadamente, con muchísima velocidad, y entonces esa es una altísima presión. Y no lo podemos conducir, o no nos conviene conducirlo así por las tuberías. Entonces, siempre al salir del tanque de gas, ponemos un regulador. El regulador se llama, el regulador, porque su nombre lo dice, lo que hace es
ordenar ese desorden molecular que hay dentro del gas y lo va estandarizando, lo va haciendo más homogéneo. Y ese regulador habitualmente es un regulador de alta presión, es decir, de altísima presión que está dentro del tanque, lo baja a alta presión. Y lo conducimos por las tuberías a alta presión. Más adelante, al llegar a los muebles o al llegar a los puntos de distribución o de subdistribución, le metemos un segundo regulador. Ese segundo regulador se llama, habitualmente es regulador de baja presión. Hay gente que prefiere usar todo a baja presión y algunos preferimos usar las dos presiones. Entonces, ¿qué ventajas tiene la alta presión y qué ventajas tiene la baja presión, así como sus desventajas? La alta presión tiene la ventaja de que al ser alta, no estoy hablando de altísima, altísima es dentro del tanque, acuérdense, altísima esa es muy difícil de manejar, no nos conviene. Ya en presión regulada, ya sea alta o baja, ¿qué presión tiene cada una? La alta presión tiene la ventaja de que fluye mejor por las tuberías. El gas a alta presión por las tuberías fluye muy bien. La baja presión en las tuberías no fluye tan bien. Pero si tenemos una fuga de alta presión, se nos fugará mucho más gas que si tenemos una fuga de baja presión. Entonces, la alta presión se conduce bien, pero en caso de fuga se pierde mucho gas. La baja presión no se conduce tan bien, pero en caso de fuga se pierde menos gas. ¿Cuál es la buena? ¿La alta o la baja? Bueno, depende. Bien, ya sabe contestar muy bien Vicky. Depende. Y yo les digo que lo que hace Francisco Escamilla es aprovechar las dos. Es decir, yo en exteriores, yo salgo del tanque de gas en mis proyectos. Salgo del tanque de gas. Y toda la línea exterior me la llevo a alta presión. Y al entrar a los espacios habitables, le meto el regulador a baja presión. De tal manera que viene la línea exterior y a alta presión, se conduce súper bien. Y justo al entrar a la cocina, o al cuarto del lavado y planchado, o al lugar donde se vaya a usar, ¿sí? En la secadora, o en la estufa, o donde se vaya a usar, le reduzco la presión. Y entonces, en exteriores, aprovecho la ventaja de la alta presión. Además que ya la tienes así, ¿no? Y si tengo alguna fuga, se me fuga menos gas. En interiores, lo que hago es que a fuerza baja presión. ¿Por qué a fuerza baja presión? Porque pues, si tengo una fuga, se me va a encerrar todo, no está ventilado. Entonces, decía Humberto que además ya la tengo en alta presión. No. En el tanque tengo altísima presión. Yo no puedo usar la presión del tanque tal como está ahí. Al salir del tanque la tengo que regular. La puedo regular directo a baja o primero a alta y luego a baja. A mí me gusta más primero a alta, irme por exteriores y luego entrar, o al entrar a espacios habitables, meter el regulador de baja. Pero hay quien dice, no, ¿sabes qué? Yo pura baja. Bueno, pues usa pura baja, ¿no? Al no tener tan buena conducción, ¿qué va a suceder? Que si no tienes tan buena conducción vas a necesitar diámetros más grandes. Pero yo trato de sacar ventajas de ambas situaciones. Podemos ver ahí cómo funciona. Vean, este es un diagrama típico en el que tenemos la salida del tanque, un regulador de alta presión. Vamos distribuyendo, y al entrar a cada departamento, pensemos que este es, por ejemplo, un edificio de departamentos, ¿no? Salimos del tanque a alta presión y al entrar a cada departamento, le bajamos la presión. ¿Estamos? Siguiente. Recomendaciones que son más que obvias, pero que pues
alguno no las habrá cumplido y por eso se ponen por escrito. Los recipientes deben de estar a salvo del maltrato. Pues no sé quién pensaba en maltratarlos, ¿no? Deben de estar protegidos con topes o defensas firmes. Los recipientes deben de estar a la intemperie en sitios ventilados. Los recipientes deben de estar lejos de cosas que se puedan quemar. Los tanques de gas, ¿no? Debe estar libre de objetos que impidan el acceso. Los recipientes pueden colocarse sobre estructuras, plataformas o pollos para que no se estanque agua alrededor de ellos. Y vemos ahí varios ejemplos de tanques estacionarios. Pueden ver el típico ejemplo del tanque estacionario en la azotea, cómo están las bajadas por exteriores, porque el gas, la tubería de gas, nunca hay que dejarla ahogada en los muros. La tubería de gas nunca hay que aguarla en muros. La tubería de gas siempre debe de ir exterior, hay que buscarle lugar donde menos se vea, hay que buscar, y siempre pintado de amarillo. ¿Por qué tiene que ir por afuera? Pues si tiene una... ¿Por qué tiene que ir por afuera? Pues si tiene una fuga que... Claro, porque si, a ver, preguntan, primero, ¿por qué por exteriores? Porque si hay una fuga que se pueda detectar rápidamente, se pueda reparar fácilmente, y eso es respecto a por qué por exteriores. No lo puedes dejar ahogado en el muro. Y eso es respuesta para José Manuel. ¿Y para Rebeca? Tiene que ser amarillo. Sí, tiene... Si alguien lo manda a pintar. Bueno, pues estará fuera de norma. Pregunta Rebeca que si a fuerza tiene que estar pintado amarillo. Sí, para cumplir la norma sí. Debe estar pintado de amarillo. Si alguien lo pinta de otro color, pues está saliéndose de la norma. No está bien, ¿no? Bueno, vemos más detalles de los tanques de gas. Vemos cómo el tanque de gas, los tubos de gas siempre van por exteriores. Vemos cómo baja por exteriores, siempre, nunca ahogados en el muro. Y a 5 minutos o a 3 minutos de que den las 10 de la noche, ya nos acabamos el postre de hoy, que el postre de hoy fue hablar de gas. Si alguien tiene dudas de gas, si alguien tiene dudas de lo que se vio hoy, pregúntelo. Insisto, parece una obviedad para nosotros, pero más vale decirlo. Prohibido tener tanques de gas en espacios habitables. Suena que es una obviedad, pero hay gente que sí lo ha hecho. Entonces, dicho de otra manera, no pongan el tanque de gas en su recámara. Suena muy tonto, pero hay que hacerlo. Hasta aquí, señores, hasta aquí, a punto de que nos den las 10 de la noche. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene dudas? Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Ya saben cuál es la tarea. Gracias a todos. Que descansen. Y como siempre, soy Francisco Escamilla Llano. Gracias y que Dios reparta suerte. Detenemos la grabación.